Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Blog. ¡Comenzamos! Y sí, mi familia, lo prometido es deuda. Quedamos pendientes de mostrarles los lugares en los cuales se desarrollaron todos estos relatos que forman parte de la experiencia personal de un servidor, ya sea porque los viví de manera directa o porque fueron narrados, ya sea por mi padre, por mi madre, por mi abuelo en un momento determinado de mi vida. Solamente incluí 3 leyendas populares que son pues ya del dominio público aquí de Santiago, que fue la del Horcado, el balcón de la Casa Grande y las 3 cruces, no, 4, porque también hablamos del hombre pájaro, ¿sí? Que son parte pues de la cultura del pueblo, ¿sí? Porque sucedieron hace tanto tiempo las primeras que mencioné, sí, quedaron por ahí que escritas tal vez y han pasado de generación en generación. Y el ponerlas aquí, mi familia bonita, es precisamente para que no se pierdan en el tiempo, porque de pronto las nuevas generaciones sí es notorio que ya no están mostrando interés por lo que es la historia de los lugares donde vive. Así que disfruten estos parajes por los cuales acontecieron todas estas historias y que he hecho el recorrido para que ustedes los conozcan. Espero que lo disfruten. Bien, mi familia, continuando con el recorrido. Este es prácticamente el camino diario que mi abuelo seguía, sí, en sus tiempos de juventud de trabajador, para regresar a su casa. Su casa que quedaba subiendo esta lomita que está aquí. Según la narración, en este punto fue mi familia, donde él escuchó aquel chiflido estrepitoso y se encontró con esa imagen tenebrosa. Aquí fue donde él se quitó las cintas de sus zapatos y aquí fue donde él pronunció las 12 verdades del mundo, que no su padre, porque les había comentado que había sido su padre, pero no fue su padre, fue su tío Margarito. Mi abuelo vivió sin su padre, sí, sí, su tío Margarito le enseñó las 12 verdades del mundo y, según la narración, la tumbó. Eso dice, la tumbó. ¿Será producto de la imaginación? No sé, pero es maravilloso que todo esto prevalezca, al menos en mi memoria, y se los comparto. Ánimo, bonito día. Aquí estamos, mi familia, a la vera del famoso río Dolores, hoy convertido en un andador que aparece más adelante, pero aquí es el lugar donde las andanzas de mi señor padre, por no haber recogido el caballo a tiempo, un lugar precioso que trae un montón de recuerdos, pero que en particular a mi padre le causó un estrés muy fuerte en ese momento. Y esta es la famosa planta Dolores, una planta hidroeléctrica. Hasta aquí tuvo que llegar mi padre y subir todavía más arriba lo que le llaman la sequía grande, que fue donde su papá, mi abuelo, amarró su caballo y que él olvidó venir a recoger, que tuvo que venir entre la noche, sí, y llegó hasta este lugar. Hay un video en mi canal que se llama Andador del Río Dolores, para que vean ustedes lo que hace el poder del dinero, mi familia, de un lugar totalmente abandonado a un paseo recreativo bastante atractivo, y creo que es de entrada libre porque todo esto es terreno federal. Y mi familia, detrás del otro lado del río también había una vereda, sí, esa vereda conducía o conduce a lo que es el campo de béisbol. Mi padre atravesó el campo de béisbol, sí, bajó, se fue por toda la orilla hasta llegar al cruce para subir a la planta y de la planta subir a la sequía grande para llevarse el caballo.
Si ustedes se fijan, el lugar es hermoso de día, pero de noche aquí tiene que verdaderamente, pues no sé, está de miedo, ¿sí? Algunos amigos les tocó en alguna huelga venir a ser guardia aquí precisamente a la planta Dolores, ¿sí? Porque esto era propiedad de la fábrica textil y dicen que verdaderamente estaba de susto estar aquí por la noche. El río Dolores, ¿sí? En Santiago, Nuevo León. Continuamos, mi familia. En definitiva, mi familia bonita, no lo puedo negar. Me gusta hacer videos donde no hay nadie. Me siento más libre, me siento totalmente con la oportunidad de explayarme y poder decirles todo lo que siento. A veces estar bajo el ojo crítico de la gente que va pasando es difícil. Pero estar aquí platicando con ustedes en total confianza, al contacto de la naturaleza, platicando con ella y viviéndola, híjole, pues es un regalo que me doy, que disfruto y que comparto. Buen día. Este lugar, mi familia, es muy distintivo para mí y tiene muchos recuerdos que tengo guardados en la memoria, porque esta es la esquina donde nos sentábamos los amigos cada noche a platicar. Aquí había un gran bloque de piedra que fue rescatado de lo que fue la caída del puente en unos remanentes de un huracán que nos llegó por aquí, porque llegan fuerte de vez en cuando, y esa piedra pues la pusieron aquí, nos servía a nosotros como si fuera un agradable sofá para sentarnos. Los demás, pues igual como en este momento, nos sentábamos en la banqueta. La piedra ya desapareció, ha cambiado mucho todo esto, sí, pero aquí fue donde estábamos sentados mi familia. Y que de pronto escuchamos como de esta parte de aquí, precisamente donde está la casita mostaza, de la parte de arriba se empezaron a escuchar los grandes aleteos de ese animal monstruoso que lo vimos salir, sí, cruzó exactamente por encima de nosotros, ¿sí? Surcando todo este espacio y fue y se ocultó por donde está el pino, por ahí se volvió a ocultar. Si vemos la referencia, la casa de mis papás, de este lado de acá, ¿sí? Algunos de mis amigos por estos lados de acá. Y aquí, que no existía este negocio, era la placita, un lugar de doña Manuelita, donde se construyó allá a principios del siglo XX una plaza de toros, pero como no tenía las medidas oficiales le llamaron la placita. Sí, después se derrumbó cuando ya doña Manuelita perdió a su esposo y se fue a vivir a Monterrey, sí, pero la gente la siguió llamando la placita, sí. Entonces cruzaron aquí corriendo en diagonal, sí, para llegar también a sus casas porque vivían por la Manuela González, sí. Son los lugares que recorrí de chamaco, sí, son los lugares que me llenan de recuerdo. Bien, mi familia, tras esta reja se encuentra lo que fue antiguamente la propiedad de mi abuelo, toda una parte de una loma. Sigue siendo propiedad de la familia, pero no traigo la llave para entrar, así que se las tengo que mostrar de aquí de afuera. Sí, aquí fue donde se suscitó aquel hecho de la loma que se quemó, pero que nunca se incendió, o la loma que se incendió, pero nunca se quemó. Sí, les muestro cuál fue la casa de mi abuelo. Aquí a mis espaldas, mi familia, la casa de mi abuelo, mis recuerdos de chamaco con mi madre. Digo porque esta es la casa de los abuelos maternos. Sí, aquí es donde vivió don Luis Moya y doña Lupana, como le decían los vecinos, y su propiedad abarcaba desde donde está esa casa, que es también de un familiar, hasta donde está la entrada a la propiedad que ahora pertenece a mi familia, puesto que cuando mis abuelos murieron, sí, pues ya los hermanos se repartieron la propiedad y quedó dividida de esta manera. Pero aquí prevalece, sí, lo que es la casa de los abuelos, original con algunas modificaciones, pero sigue siendo en esencia la casa de ellos. Aquí fue donde los vecinos vinieron y tocaron en la madrugada para decirles que la loma se estaba quemando y que resultó que al pisar la ladera de lo que es la falda de la loma, el fuego desapareció. Y arriba en la loma encontraron lo que ya saben según el video. No saben, bueno, vayan a ver el video. Continuamos.
Continuando con el recorrido, mi familia bonita, les presento la casa donde nació, vivió y murió Francisco Alanís González, quien conocemos como el famoso niño del violín. La casa original, mi familia, abarca desde aquí hasta acá. La última es la que compró mi papá, porque les recuerdo, según el video, fue repartido en 4 rentas. 1, 2, 3 y 4. Sí, pero mi papá en la década de los 70 le cambió la fachada para que se distinguiera y no se confundiera con lo que era todo el conjunto de la casa en general. Esta casa que tenemos aquí, esta calle que tenemos aquí y que da precisamente hacia donde está la casa, ¿sí? Se llama Manuela González, que fue la madre del niño del violín. Y allá al fondo, donde topa, atraviesa una calle más que se llama Raúl Alanís, nombre del papá. Hay una calle intermedia, nunca supe por qué no le pusieron Gregorio. ¿Sí? La casa de mis papás recientemente también fue modificada. Sí, y les voy a mostrar una imagen de cómo estaba anteriormente, porque esas rejas daban a un pasillo. Sí, continuamos, mi familia. Y bueno, con respecto al cuarto maldito, mi familia, esta es la casa de doña Manuelita, se dividió, sí, y esta que quedó aquí, a su vez, quedó también subdividida, sí. Esto que está aquí de blanco y de color melón, más o menos, era una misma casa, sigue siendo del mismo dueño, pero él la dividió. Y este lugar de aquí, sí, que originalmente quedó como parte de la propiedad de la casa, de la parte que compró a mis papás, ese es el dichoso cuarto, mi familia, donde acontecieron pues algunos hechos bastante siniestros. Aquí es donde mi madre siempre dijo que perdió a mis hermanas. Después de mi nacimiento nacieron mis 2 hermanas gemelas, Leonarda y Martina, y aquí fue donde ella pues adjudica que los perdió por la energía acumulada en este cuarto, de donde salió gente enferma, de donde salió gente que se suicidó. Definitivamente mi familia, sí, todos estos son lugares que caminé, que corrí, que me caí, que jugueteé cuando fui un chamaco, porque les recuerdo, según lo que les conté en mis videos, mis padres vinieron a vivir primero en renta a esta casa a los 15 días de que yo nací, o sea, y todavía sigue siendo pertenente, o sea, aún pertenece a mi familia. Sí, continuamos. Esta que está a mi espalda, mi familia bonita, es la calle Obrero Textil. La calle Obrero Textil, imagínensela en terracería y sin iluminación. Sí, allá al fondo vamos a hacer el recorrido de donde se encontraba el árbol de la bruja. El recorrido empezaba aquí, sí, y teníamos que irnos caminando toda esta calle hasta llegar al árbol de la bruja, sí, completamente solos, sí, y a oscuras. Solos, mi familia bonita, teníamos que ir recorriendo todo este lugar. Claro, hoy en día hay muchas casas. En aquel tiempo existían por aquí las originales, estas casas que tenemos al lado izquierdo, y teníamos algunas de estas casas por esta parte de aquí. Aquí terminaba todo. Aquí en la esquina ya no había viviendas, ya no había absolutamente nada, y seguía todo este tramo todavía ya en despoblado completamente, ¿sí? Y que teníamos que recorrer hasta allá, hasta el fondo, para después regresar, porque obviamente teníamos que tocar el árbol para podernos regresar. Y el árbol bonita, a mi espalda se encontraba el famoso árbol seco con el nopal
en la parte alta. Nosotros le llamamos el árbol de la bruja, por lo tenebroso que se veía, por la curiosidad que nos causaba ver cómo un árbol seco podía dar vida. Nos parecía totalmente inusual. Y verdaderamente era toda una aventura llegar hasta aquí totalmente oscuro, pero valía la pena vivirla. Con respecto al tesoro, mi familia bonita, bueno, ya esos terrenos se han urbanizado, ya son terrenos que siempre han sido propiedad privada, pero ahora ya hay construcciones, antiguamente no. Y como se conocían los dueños, pues había derechos de paso, permisos de paso, no derechos de paso. Sí, el tesoro queda exactamente atrás de donde estamos. Había que caminar todavía un buen hasta llegar a la falda de la loma. Sí, pero la entrada era por aquí, por este espacio que le conocimos toda la vida y hasta la fecha como Los Chiflones. Sí, y de aquí agarrábamos vereda y nos internábamos en lo que era la falda de la loma y llegábamos a ese gran pozo que hizo la comunidad buscando el tesoro a causa de una moneda de oro que se encontró alguien y que se le salió decir. Pero la avaricia pudo más, no encontraron nada y bueno, todo quedó en el olvido. Continuamos. Ahora mi familia bonita me encuentro en la ya muy conocida y famosa presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como la presa de la Boca. Y esta presa nos da origen, sí, desde 1963, que fue cuando se inauguró. Poco después, para la década de los 70, ya la gente hablaba de que en el centro de ella había una estación OVNI. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver muchos avistamientos, como lo pueden ver ustedes en la, pues en la historia que narré sobre las luces en el cielo. Ahora que tuvimos la tremenda sequía que casi la secó, sí, todos decían a ver si sale la estación OVNI, pero la parte central, la que está más pegada a la cortina, que era donde adjudicaban que se encontraba esta base, esa nunca perdió su agua, aunque descendió mucho el nivel, pero ahí sí se mantuvo el agua, entonces no pudimos comprobar verdaderamente, pero todo es parte del folclore de la gente definitivamente, de que hubo avistamientos, ahí lo pongo en la narración, yo mismo fui testigo de ellos, de que aquí haya una estación OVNI o no haya una estación OVNI, quién sabe, porque también se decía que estaba por esta área de acá, que es donde se encuentra el cielito, que es como un cañón, y dicen, ahí está la estación OVNI. La cuestión es que nadie ha dado con ella, pero les presento el lugar que dio origen a esa historia. Continuamos, mi familia. Dentro de esta gran cueva, que en un tiempo en el siglo XIX fue una mina de varita, hoy en día abandonada y que se ha convertido al paso de los tiempos en el hogar de millones y millones de murciélagos de cola blanca, es donde hoy en día se adjudica que vive, alberga, habita el hombre pájaro. Ese ser que de pronto apareció por la década de los 80 allá en Potrero Redondo y que después de un tiempo no se volvió a saber nada de él, pero que con el paso de vino a pues alguien a tomar una fotografía por acá y de repente dijo que el hombre pájaro se encontraba aquí, en este lugar que es después de la cortina, que se conoce como la Cueva de los Murciélagos, antes de llegar a lo que es la comunidad de los Canelos.
Nos encontramos mi familia en lo que es la cabecera municipal de Villa de Santiago. Esta es la calle Rayón y en ella vamos a encontrar nuestra siguiente testimonial de dónde ocurrieron los hechos, ¿sí? Que quedaron marcados a lo largo de la historia. Y sobre esta calle mi familia se encuentra el memorial, bloque de piedra en el que están labradas tres cruces que nos recuerdan la injusticia, el dolor, el asesinato perpetrado por un hombre avaricioso y egoísta que le arrancó la vida a dos jóvenes adolescentes para poder conseguir un caballo. Sí, aquí está suspendido en la historia, tratando de que no se olvide, para que no vuelva nunca más a suceder. Mi familia bonita, me encuentro en el punto exacto donde hace más de 100 años fue instalada la garita, ese lugar que servía como aduana para hacer la revisión correcta de todo el ganado en su tránsito de Monterrey Linares, Linares Monterrey. Sí, aquí tenemos atrás precisamente la piedra donde fueron grabados los fierros que se tenían que cotejar con cada una de las reses que llegaban aquí de los ganaderos. Recuerden ustedes que antiguamente aquí en Nuevo León empezaron fundándose haciendas, y las haciendas obviamente entre sus pues, negocios estaba lo que era el vender y comprar ganado. Esta piedra contenía los fierros de todas las ganaderías, de todas las haciendas, y tenía que ser cotejado para que no se fuera a acusar a alguien de abigeato. Y recuerden, es el origen a la leyenda del ahorcado que tenemos ahí en el árbol, sí, como se hace la referencia del ahorcado. Esta piedra ha sido resguardada ya y protegida por la UNESCO, porque les comento de manera así rapidita que cuando iban a pavimentar la calle, los trabajadores, ignorando sí de qué se trataba, pues pensaron que era una piedra en el camino y la trataron de quitar. Fue un maestro de la escuela quien salió y les dijo: hey, están tumbando pues verdaderamente una piedra histórica, porque esta piedra le da origen al municipio, perdón, a la comunidad. Y es importante que estas historias no se pierdan de generación en generación, porque va a llegar un momento en que las nuevas o futuras generaciones van a decir: ¿qué hace esta piedra aquí? Porque está ahí resguardada. Bueno, pues porque tiene una trascendencia histórica. Continuamos, mi familia. Pues bien, mi familia, nos encontramos en la plaza central del casco histórico de la Villa de Santiago, la cabecera municipal de Santiago, Nuevo León. Y vamos caminando precisamente para dar un nuevo lugar de un relato, uno de los últimos, que fue el balcón de la Casa Grande. Esta casa donde habitó en un momento dado ese sacerdote que por los maquiavélicos sobrinos fue aventado desde uno de los balcones, y se los voy a presentar aquí porque aquí la tenemos a mi espalda. Esa que tenemos aquí atrás es la famosa Casa Grande, o que le pusimos en la narración el balcón de la Casa Grande. Ahí podemos ver ya modificado lo que fuera el balcón que estaba en la parte central, donde esta persona fue donde fue aventada, donde fue arrojada, sí, con tal de quitarle la vida y poder quedarse con la herencia. Los muchachos corrieron por esta plaza hasta llegar a la presidencia municipal, que es la que tenemos aquí atrás. Esta que está aquí es la presidencia municipal. Entonces prácticamente cruzaron la plaza corriendo para buscar ayuda, sí, para el sacerdote que había caído del balcón. El sacerdote, obviamente, sí, su ministerio lo ejercía en la iglesia o en la parroquia de Santiago Apóstol.
que sus escalinatas no existían en ese entonces, estaba amurallada y solamente tenía una pequeña escalinata en la parte central. Sí, pero hay fotografías antiguas donde aparece esa barda, sí, que está donde ahorita están los coches estacionados. Continuamos, mi familia. Aquí a mi espalda, mi familia bonita, se encontraba la cantina del pueblo. Se llamaba Salón Alameda. Alameda porque así se le conoció y se le sigue conociendo a todo este lugar, que en realidad se llama San Javier, pero de cariño le decimos la Alameda. Sí, y aquí estaba este salón. Vean ustedes qué próximos estaban estos lugares ubicados en los centros de las comunidades. Hoy en día hay una ley que los avienta hacia las orillas, sí, para que vayan a tomarse sus aripuces. Aquí mi abuelo, bueno, era su refugio en sus tiempos de delirio. A mi espalda, mi familia bonita, tenemos lo que antiguamente se conocía como la liga, aunque la liga venía desde acá hasta acá. Este era el centro recreativo de los empleados de la fábrica textil. Aquí es donde mi abuelo venía a jugar al billar con sus compañeros empleados, con sus compadres, porque era un tiempo de mucho compadrazgo. Sí, se dice que fue la primera iglesia aquí en el cercado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Pero aquí tenemos los escalones, había una escalinata para subir a la casa, estaba esa jardinera, pero en este lugar se edificaba la casa de mi abuelo paterno, don Modesto Rodríguez, el hombre que lo conocieron ustedes a través del relato que hice del delirio, en la cual pues vivieron momentos muy difíciles. La casa se vendió de manera inmediata porque ningún miembro de la familia, es decir, ni mi papá ni sus hermanas, tenían recuerdos agradables de este lugar. Si nos ponemos a analizar desde el punto de vista comercial, pues es un lugar ideal. Por eso se convirtió en un negocio. Continuamos, mi familia. Pues bien, mi familia, todo lo que inicia tiene que terminar. Y esta temporada concluye. Esta temporada ha llegado a su fin con la última historia que hemos subido, que pues si acaso es una de las más llegadoras de manera personal, porque pues trata la lamentable experiencia vivida en la familia de mi padre tras el delirio de persecución que pues sufrió mi abuelo en gran parte de la etapa de su vida. Eh, yo les decía que precisamente en esta del delirio, que la historia no termina tal cual aparece ahí, porque desafortunadamente este hombre que aparentemente lo protegía murió primero que él. Y mi abuelo, pues recuperó ese estado de ansiedad y de delirio, pero ya en una etapa muy cercana a su muerte, que lo tuvo postrado con esas angustias, pero que ya no tenía la posibilidad de salir de casa. Cada uno de estos lugares forma parte de mi haber, forma parte de los lugares que yo recorrí en diferentes etapas de mi vida. Lugares como la Piedra de Fierros, que le da nombre a una comunidad y que ya muchos ni siquiera saben por qué la comunidad se llama así, y la han sintetizado a decir Los Fierros. Sí, todo esto es parte del folclore de un pueblo, es parte de la cultura de la gente, y la gente que la nutrió en un tiempo ya no están con nosotros, ya trascendieron y pues perdón, he sentido un poquito la obligación moral o cultural de ponerlas aquí para que se preserven, para que ustedes después u otras personas que por accidente lleguen a dar con el canal puedan conocerlas. Bien, mi familia, hemos llegado al final. Debo de confesar que gracias al apoyo de ustedes hemos tenido nuevos seguidores, pero les quiero pedir de favor que nos ayuden o me ayuden a compartir estas historias. Ustedes pueden hacer que esto trascienda más de donde está. Creo, e insisto, y perdón la pedantería, creo que están muy bien hechos. Creo que le he puesto mucho énfasis en la calidad de los videos para que ustedes puedan disfrutarlos.
y espero que verdaderamente los estén disfrutando, pero necesito escucharlos a través de sus comentarios, leerlos. Yo los leo, es su voz la que me puede dar indicadores de hacia dónde dirigir los rumbos de este canal. Sí, próximamente regresaremos con una nueva temporada. Mientras tanto, no me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima, mi familia.